Una de las noticias que se tomó sin lugar a dudas la agenda del día y que tiene relación justamente con las imágenes que estamos viendo ahora. Esto es lo que pasó durante la tarde de ayer en el metro Tobalaba. Todo esto que usted ve, este caos que se generó al interior de la estación, ¿sabe por qué ocurrió? ¿Por qué? Bueno, porque pasajeros estaban realmente enfurecidos y indignados con un guardia de seguridad que supuestamente habría agredido a una estudiante, a una menor, que habría intentado colarse, pasar por debajo de una de los torniquetes del metro sin pagar el pasaje. ¿Ya? Y aparentemente este guardia de seguridad reaccionó de la peor manera con esta menor de edad, la habría agredido, y es por eso que un grupo de personas en defensa de esta estudiante encara e increpa finalmente a este guardia de seguridad. Se genera una discusión bastante fuerte y este guardia intenta refugiarse al interior de una de las casetas de venta de los pasajes del metro, de los tickets justamente. Ingresa ahí y esta, ya ahora era una especie de horda enfurecida, va a buscarlo e intentan romper esta caseta de seguridad y se empieza a generar toda esta discusión tremenda que acabó con realmente un caos que se genera justamente en la estación de metro Tobalaba. Esto se produce además en una hora donde había alta afluencia de público, pero bueno, finalmente tuvo que intervenir incluso fuerzas especiales de carabineros para tratar de resolver y de disolver también finalmente este conflicto. Tuvo que llegar fuerzas especiales, una situación bastante compleja en el horario punta, en donde esta menor fue supuestamente agredida por el guardia y el público que transitaba a esa hora tomó la siguiente reacción. Nosotros fuimos hacia la estación Tobalaba y hablamos, por supuesto, con los testigos. Uno de ellos o dos de ellos no pagaron su pasaje, los guardias aquí los golpearon detrás del torniquete, los trajeron, los bajaron por la escalera y los golpearon en un punto ciego donde no hay cámaras. Allá los golpearon en todo un rincón, dos chicas y un chico. Y esos fueron los más agredidos, menores de edad, de colegio, con uniforme. O más de alguno de ellos no pagó su pasaje. Eso fue. El guardia que estaba aquí arriba, ese fue el peor porque ese lo agredió inmediatamente de puño y lo empezó a golpear. Y antes se lo llevaron al hospital con tantas lesiones y dos guardias de los 5 que yo vi golpeándolo a los chicos, se los fueron tomados detenidos. Dos. ¿De celeste? De celeste. Los que andan armados, los que andan con luma y armas. Fueron protegidos por el jefe de estación. Y la gente se empezó a amontonar y los quiso prácticamente linchar y sacarlos de ahí, ¿ya? Porque mucha gente vio la agresión de los guardias a los jóvenes. Entonces les quisieron golpear hasta que llegó Carabineros, los tuvo que proteger y sacarlos por otra puerta. Encuentro totalmente inconcebible, o sea, no puede haber un atributo de parte de un guardia a un niño tan chico, porque es un abuso. Una situación a lo menos, muy a lo menos, completamente irregular. O sea, que dos guardias, según lo que dice el testigo, que dos guardias tomen a estas personas, a estos menores de edad, con uniforme, los lleven a un punto ciego donde no hay cámaras para que no quede un registro, es una actitud completamente abusiva, matonesca, que no corresponde a los días de hoy. Además que una cosa, perdona, no es pagar el pasaje, es evadir el pasaje, y yo entiendo que está totalmente mal de parte de estos jóvenes. Pero esa reacción no se condice con la falta que ellos cometieron puntualmente. Y es por eso que se entiende la reacción de todas las personas, de todos los pasajeros del metro, que al ver que primero con puño, como dice el testigo, los golpean y posteriormente los llevan a un punto ciego, tratan de salvarlos de alguna manera. Porque si eso hacen en público, si se llevaban a los cabros detenidos a alguna sala, ¿qué podría haber pasado? Exactamente. O sea, yo ese mismo punto quería recoger eso. Imagínate la virulencia con la que era tratado de detener a estos menores, donde efectivamente dicen los testigos que hubo justamente algún tipo de agresión a través de puños, y eso genera también la reacción de toda esta gente. O sea, finalmente aquí uno empieza a pensar de que efectivamente hubo cosas que hicieron de mala manera. Hay declaración de metro, eso sí, pero también... Hay declaración de metro y no solo eso. El metro ha liberado las imágenes de la estación Tobalaba al momento de todos estos hechos. Analicemos. El guardia al fondo se alcanza a ver. Ahí vienen los guardias. Mira. Y le comienza a dar de puños, me da la sensación, a estos jóvenes, cuando toda la gente se comienza a golpear en el sector central de la pantalla, observando mientras esta agresión se genera. Luego se pierden del foco, ya no los estamos viendo. Sin embargo, con la mirada de la gente podemos ver dónde se desarrolla la acción. Claro. La cámara gira y comienza a buscar a esta persona. Claro. Ahí va el guardia con un joven que va con capuchón blanco. Claro.
Mientras al otro lado, a ver, la cámara hace un paneo, empieza a buscar. Y No, ya se les pasó. Y ya se les vio, ya se les fue, claro. Hay un guardia ahí detenido, está como Observando con y- radio. Mira. A ver, Mira ahí la reacción. hay una Ahí agresión, comienza la hay agresión. agresiones mutuas. Entonces, hay agresiones mutuas. Claro, cambia Hay- un poco la historia. Hay un estudiante que agrede al guardia. Claro. Posterior a lo que yo vi como una agresión del guardia al estudiante, pero puede ser al revés porque primera vez que veo las imágenes. Y ahí se arma la trifulca. Ah, chuta. Mira. Pero ya estaba el ambiente bastante enrarecido, Sí, ¿ah? sí. La gente ya estaba mirándolo, nosotros, la cámara está mostrando, recordemos que es todo en tiempo real, o sea, Sí, va, pues. va mostrando, va tratando de seguir donde hay conflicto en la estación Exactamente. Tobalaba. El ambiente ya estaba enrarecido, ya todo el mundo de los pasajeros estaban mirando que algo extraño estaba sucediendo. Ahí lo estamos corriendo Ahí de nuevo, estamos, si se fijan Ya. en el sector izquierdo, superior de la pantalla, es ahí en donde comienza un poco el conflicto. Y es un estudiante, ahora lo vi bien, es un estudiante que agrede a un guardia. Claro. Pero El guardia se primero va para se lo atrás. lleva hacia el otro lado. Exacto. Entonces no sabemos qué sucede Claro, porque no es el sabemos. punto ciego del que hablaba el testigo. Exactamente, ahí hay un punto ciego, tienes razón, donde las cámaras no llegan. Luego se trasladan la acción hacia el sector derecho de la pantalla, la cámara empieza a buscar dónde está sucediendo esto, y es en este instante en que ese guardia que está ahí se detiene, me da la sensación que toma su radio para pedir Claro. refuerzo, para pedir ayuda, Sí, y ya. viene este estudiante y lo golpea nuevamente. Violentamente. Claro. Y ahí viene otro estudiante y lo aparta y se lo trata de llevar. Sí, ¿Ves? Viene A esa ella. chica, ella, y se lo trata de llevar puntualmente. perfecto, se lo lleva, tiene razón. Y es ahí en donde corren los más guardias guardias Hay uno, tratando de... dos, hay tres. dos guardias, ¿o Son tres? dos. Tres. Claro. ¿La versión de Metro frente a esta trifulca se condice o no con lo que nos contaba el testigo? Bueno, mira, básicamente después de que pasó todo esto, después que se genera todo este caos justamente en la estación de Metro Tobalaba, Metro obviamente fue consultado por los medios de prensa y emite un comunicado. Dice lo siguiente: en relación a la situación vivida esta tarde en la estación de Metro Tobalaba, el Metro de Santiago declara que el vigilante, tras retener a un joven que intentó hacer evasión de su pasaje, fue agredido violentamente por un grupo de jóvenes. Es importante aclarar que el vigilante en ningún momento agredió al joven, sino que lo retuvo por haber hecho evasión. Metro de Santiago condena enérgicamente todo tipo de acto violento contra personal de la empresa e insiste en que todos los pasajeros, sin excepción, deben pagar su pasaje. Metro de Santiago lamenta profundamente lo ocurrido y ha brindado apoyo al vigilante, quien se encuentra en buen estado de salud y con lesiones menores. O sea, Acá hay- básicamente le adjudica netamente la responsabilidad a este estudiante y apoya y termina blindando finalmente a este guardia de seguridad. Hay dos cosas. Lo primero, tienen que haber constatación de lesiones de parte Sí. de los estudiantes si es que efectivamente recibieron golpes de puño, como decía el testigo. Exacto. Y lo segundo, si es que la versión del metro y de las cámaras son todo lo que en el fondo sucedió, nos hace preguntarnos cómo estamos como sociedad tan saltones que creemos lo que uno dice y jugamos el juego del teléfono y finalmente la víctima no era la víctima, sino el victimario. Exactamente. Si es que nos aplicamos solo a lo que sucedió según el metro y a las imágenes que lo que se logra ver, porque hay una parte que no, que hay un Exacto. punto ciego y que no sabemos qué sucedió ahí. Es como, ¿cómo estamos tan saltones como sociedad? Porque finalmente lo que se vivió fue un caos. Gente tratando de romper una puerta, todos grabando con celulares, todos reclamando, tratando de linchar a los guardias y finalmente ninguno de los que estaban ahí sabían a ciencia cierta qué era lo que había Exactamente. sucedido. Pero sé que diste en un punto que es súper importante, que es verdad. Muchas veces reaccionamos ni siquiera teniendo un 10% de la información. De hecho, viendo las imágenes de Metro, yo ni siquiera sé si la persona que quiso evadir el pasaje es la que agrede al guardia. ¿Al guardia? O sea, ni siquiera sé todavía No queda- si el no guardia queda muy realmente claro. agredió o no agredió. Entonces reaccionamos No queda de pronto de manera completamente Sobre- desmedida.